Es muy importante generar estas evidencias de este trimestre porque porque pues ya estamos a mitad de agosto, este trimestre va hasta octubre, ¿sí? Eso quiere decir de que tenemos 2 meses. eh, Muy seguramente en septiembre nos vuelven a enviar una ilusión para, para volver a entrar al SENA. Vamos a ver Ya, ahora sí. si esa vez sí se puede desarrollar eh, la entrada al SENA y pues como les estaba comentando a algunos ayer, que muy seguramente pues el curso se va a partir en dos o en tres, ¿sí? Donde pues cada instructor en la noche pues les va a dictar una competencia para que digamos sea más, o sea, tengan que ir todos los días, pero estén digamos en un ambiente controlado eh, con cada instructor, ¿sí? 10 personas, sí, con cada instructor van a ver un tema diferente. Eso sí, pues utilizando los protocolos de seguridad, todo como se viene, digamos, solicitando desde el Ministerio de Salud, ¿cierto? Vuelvo a tocar el tema de una presencialidad porque pues el SENA está tratando pues de que pues se vuelva a activar esto, ¿sí? Se vuelva a activar eh, digamos la presencialidad, pero digamos en grupos pequeños y alternados, ¿sí? No todos vamos a entrar al mismo tiempo o a la misma hora, ¿sí? No todos vamos a salir a la misma hora. Entonces tiene que ser algo alternado porque nadie puede hacer, digamos, esa parte social o esa parte, digamos, de amistad, pues por ahora ya no podemos desarrollarla, ¿sí? Entonces el día de hoy, pues, vamos a ver no es un tema nuevo, pues es lo que hemos venido desarrollando todos estos días desde hallar la capacidad del transformador para, para las urbanizaciones. Y resulta que nosotros vimos prácticamente dos normas. Una que era, pues, bueno, en realidad son tres normas. Una que es la NTC 2050, con la que por el método de áreas calculamos la cantidad digamos, de circuitos ramales en una unidad de vivienda y le podíamos sacar una potencia diversificada, entre comillas diversificada, porque es una potencia casi a lo que se requiere o a lo que requiere una unidad de vivienda para servir, ¿cierto? Resulta que para 4 unidades de vivienda para encima, eso ya quiere decir de que es una pequeña urbanización, ¿sí? Si ustedes, digamos, ¿cuántos son los contadores que ustedes pueden entregar en un gabinete? Cuatro, Inge. Hasta cuatro. En el mismo gabinete con acometidas independientes, ¿sí? Ya de cuatro para arriba, ya quiere decir de que eso es una urbanización, ¿sí? ¿Y por qué quiere decir de que eso es una urbanización? Resulta que pues eso lo estamos viendo nosotros, quiera o no, ¿sí? Si vamos a la tabla 220, ya muestro la guía. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué más, Carlos? Bien, Eh, bien, señor. bien, bien. Si vamos a la tabla 22084, habla de 3 unidades de vivienda, ¿sí? Eh, y en realidad es a partir de 4, ¿sí? Eh, Aquí ellos lo nombran que a partir de 3 unidades de vivienda, pero pues la electrificadora dice que es a partir de 4, ¿sí? Entonces, si acerco esta tabla, esta es la tabla con la que hemos trabajado pues todos estos cálculos, o la gran mayoría de cálculos que tiene un factor de demanda, ¿sí? Que tiene un factor de demanda, ¿sí? Pero digamos, la electrificadora pues es manejable y ellos le dicen, bueno, hasta 4 en un gabinete
con acometidas independientes, ¿sí? Pero ya después de 4, pues me tiene que poner un gabinete certificado y tiene que sacarle retia y todo eso, ¿sí? Eso también quiere decir de que ese sistema ya sobrepasó pues los límites de unidades de vivienda eh, unificadas, ¿sí? Y que, y que ese edificio o ese bloque donde tiene esos apartaestudios o apartamentos, pues ya quiere decir de que es un edificio, ¿sí? Entonces, en el mismo predio se pueden entregar hasta 4 unidades de vivienda, ¿sí? Aquí la NTC 2050 pues lo limita a 3, ¿sí? Eh, en sí, nosotros qué vamos a desarrollar en esta guía, ¿sí? Les voy a mostrar esta guía que pues se las preparé con las diapositivas que ya hemos visto, ¿sí? En este momento, pues nosotros estamos en la fase del proyecto de su programa, ¿sí? Su programa El Tecnólogo en Electricidad Industrial, ¿sí? Estamos en la fase ejecución. El nombre del proyecto que ustedes tienen es Diseño para la Optimización, Confiabilidad y Eficiencia de las Instalaciones Eléctricas Internas del CIES del SENA Regional Huila, ¿sí? Eso quiere decir de que apenas entremos, pues nos toca empezar a meterle garra a ese proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final pues tenemos que entregar un proyecto para que ustedes se puedan graduar, ¿sí? Eh, la actividad que estamos desarrollando es caracterizar transformadores en redes de distribución, verificando cálculos de conductor adecuado por la NTC 2050 y por el método de la estratificación, ¿sí? Ayer veíamos una hoja de Excel que es digamos, es la base de cálculo que tiene la electrificadora del Huila frente a estos conductores trenzados, ¿sí? Y en sí, comercialmente tenemos 3 conductores trenzados, los cuales son 3 por 35 más 50, 3 por 75 más 50 y 3 por 95 más 50, ¿sí? En sí, esta guía resume todo lo que estamos viendo, sino que, como les digo, yo tengo que sacar unas evidencias de que ustedes han aprendido o han entendido lo que les he dicho en estos 18 días, 19 días, ¿sí? Eh, Sé que ha sido corto, pero digamos, el desarrollo frente a lo que a lo que hemos trabajado, pues ha sido bastante amplio, ¿sí? ¿Y por qué digo bastante amplio? Porque eh, ustedes ya si le dicen con cuántas unidades de vivienda, ustedes ya pueden calcularle la capacidad del transformador a alguien, ¿sí? A una constructora, a una persona que quiera construir un edificio, ¿sí? Porque no solo esto sirve para redes de distribución, sino que ustedes lo pueden hacer para edificios, ¿sí? Para allá la capacidad de un edificio, ¿sí? Solo que para un edificio usted va a llegar a un tablero y va a sacar acometida independiente pues para cada casa desde ese tablero, ¿sí? Eh, Eso también lo tenemos que mirar. Eh, Frente a lo que se ha visto, muchachos, eh, hasta ahora, hasta ahora digamos, hasta ahora pues hemos ido trabajando bien, ¿sí? Yo lo que necesito es saber cómo, si lo entienden, si no lo entienden, ¿sí? Dudas de cada uno. Por eso pues les voy a poner esta guía y pues vamos a ver qué tiene esta guía y qué es lo que Yo me tienen tenía, que presentar con esta guía. Sí, señor. yo tenía por ahí una dudita con respecto al, digamos, al diagrama que usted nos mostró anoche, que tenía Sí. los postecitos azules. Ah, sí, listo. Para el cálculo de ese poste azul, ¿cómo, cómo se hace? Porque pues uno hace normalmente toda la hilera
desde ahí, pero y el de ese poste azul, entonces lo anexa uno después como si fuera otra línea. Como no tiene una carga muy significativa, se compra el conductor hasta allá, ¿sí? Se compra el conductor hasta allá. Ejemplo, ya voy a poner acá el dibujito, los dibujitos de los postes azules. Digamos, este de acá, este de acá. Este poste azul es prácticamente un poste de paso, ¿sí? Aunque tiene retención, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un poste de paso? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ve, Jimeno? Sí, Sí, están sí, viendo la señor. pantalla. Listo. Entonces, ¿por qué es un poste de paso? Pues porque este cable De está ahí llegando, pasa hacia las casas, sí. aquí pasa hasta las casas, ¿sí? Pero entonces acá, este conductor, aquí sí toca empalmar el conductor, ¿sí? ¿Con qué se empalma? Con conectores De eh, perforación. de perforación y se saca para la luminaria, ¿sí? ¿Qué? Sí, agüita. ¿Qué? Listo. La Listo. conchita. Listo. Entonces los conectores de perforación, ya les digo cuáles son los conectores de perforación. Eh, Ingeniero, qué pena. Sí, sí, Yo me señor. refería, era el dibujo que usted había mostrado ayer, era uno que tenía, digamos, en medio del 8 al 10 y del uno al... Y, ¿qué? Sí, del 8 al 10. Las, Ese, había un postecito azul ahí, exactamente, ahí en listo. medio. Listo. Estos postes azules son de paso, o sea, que no tienen usuarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir de que no tienen usuarios? No se van a contar para el vano, ¿sí? El vano, digamos, para este caso va a ir de 0 a 7, ¿sí? Va a ir un circuito, va a ir el circuito 0, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, ¿sí? Si Y quiero, esa doble red que tiene ahí esos postes, esa es aquí la... aquí va otro circuito, va dos circuitos, va un circuito para este y va otro circuito para este lado. Ah, la otra es para el, digamos, de donde está el poste 7 de Ujú, 4 casas hasta al de 6 casas número 3. ujú. Si quiere hacemos un ejercicio de esta O mano. sea, Inge, o sea que del 0 al 7 van dos tramos en trenzado para Sí, no tener que cortar el trenzado, ¿verdad? exacto, para no cortar el trenzado. Ni se empalma, porque el trenzado no se puede empalmar. El trenzado se puede empalmar siempre y cuando, o derivar, siempre y cuando sea para una luminaria, no más. ¿Sí? Sí, listo, esa era la duda de por qué esos tenían doble conductor ahí. ¿Sí? Claro, uno va Aquí hacia van la derecha, uno el va otro. para este y otro va para aquí. ¿Cuántos circuitos hay en este transformador? 1, 2, 3, 4. 4 circuitos, ¿sí? ¿Cuáles son los circuitos? Puedo decir el De circuito, 7 a 10. vamos De, a hacer acá los circuitos. Circuito 1, o sea que uno puede ser de 7 de 0 a 10. A 10. sí, pues vamos a nombrarlos así, los tramos. 0, a 1, a 2, a 3. Ese va a ser el circuito 1, ¿sí? El circuito 2, De 0, 4, 5 y 0, 6. 4, 0, 5, 6. 4, 5, 6. El circuito 3, Este puede ser de 0, 7, 8, 9 y 10. listo. Circuito 3 va a ser 0. ¿Cuál va a ser? 7, 8, 9, 7, 8, 9 y 10. 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Ahora, el circuito 4. Y ahí es donde está la trampita. Ese Como no, va del 0 0, al 11, 11. 12 y 13. sí, 0, 11, 12 O y si no 13. que pasa por los otros postes, pero es solamente como para cruzarlo Ujú. hacia allá. Recuerde que es un ramal se comienza el ramal desde el transformador y no se está haciendo ningún empalme.
estos usuarios no se cuentan, o sea, yo no voy a decir 0 y voy a volver a repetir 7 porque el 7 ya lo puse acá y no lo puedo volver a repetir, ¿sí? Si lo vuelvo O a sea, repetir, que está mal el ejercicio. ese último tendrían 16 y 6 casas, Ujú. por así decirlo. Las Sí. otras 4 son del otro, del circuito 3. Siquiera acá le ponemos el número de casas, ¿sí? Profe, y si por ejemplo yo puedo poner 0, 7, 11, 12, 13 sin ponerlo en el circuito 3. Ustedes pueden tomar 0, ¿qué? O sea, 0, o sea, en vez de ponerlo en el circuito En 3, este. ponerlo en el circuito 4, ¿sí me entiende? O Sí, sea, sí, lo puede 0, poner 7, 0, 11, 7, 12, 11, 13. 13. Sí, lo puede poner. Es su En diseño. O realidad, sea, ya o sea, la idea es solo ponerlo una vez. Ajá, es solo ponerlo una vez. ¿Sí? Usted que va a tirar el trenzado, chino. si lo pone así, entonces en el 3 quedaría 0, 8, 9 y 10, porque el 7 lo mandó, fue para el otro. Ajá, sería el circuito, digamos, 3 puede quedar, el circuito 3 puede quedar así diseñado también, ¿sí? Hay dos opciones de diseñar ese circuito 3. Está el de 0, 8, 9 y 10. Y el otro circuito, si quedara ese así, va a quedar el circuito 4, ¿sí? Que va a ser 0, 7, 11, 12 y 13. Así también puede quedar el circuito, ¿sí? Como ustedes lo quieran diseñar, tanto así o así. Siempre y cuando se tenga, digamos, separados estos circuitos ramales. Vamos, para este transformador, ¿sí? Se tiene que verificar la cantidad, digamos, de circuitos que hay. Entonces ustedes solo con la observación tienen que saber cuántos circuitos van a hacer, ¿sí? Para así mismo cortar el trenzado. Sí, yo les recomiendo no Mire, para cortar. ese trenzado, Ajá, sí, señor. sería o sea, un calibre más grueso, ¿no? No el de 3 por 35, sí. Puede que nos vaya más grueso porque puede que haya una caída de tensión muy alta Sí. en estos circuitos largos, ¿sí? Ah, Porque hay mayor Entonces, Por distancia. la distancia. porque hay mayor Claro, por la distancia, distancia. Buenas noches. hay más usuarios, buenas noches, hay más usuarios y eso genera más caída de tensión, ¿sí? ¿Quieren hacer un ejercicio así? sí, como para saber cuál es la caída de tensión, Listo, para ver para si, tener problema, ¿no? para ver el cambio ahí, listo. Y ya ahora miramos bien la guía, listo. ¿Lo hacemos o lo hacemos con la hoja de cálculo? Ustedes deciden. Hagámoslo. ¿A No, mano? hagámoslo. ¿A mano? Hagámoslo unito, mano, Realidad, mano. realidad. Listo. Listo, entonces voy a copiar. Vamos a hacer un solo tramo, vamos a hacer el tramo más largo. Vamos a hacer el tramo de acá, 0, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? O hacemos el tramo 0, 7, El 11, tramo 12 más y largo 13. es 7, 11, 12 y 13, porque hay uno que tiene 30 metros, el último vano, el de 12 Ajá. a 13 tiene un vano de Y, hay 30 y hay metros. más cantidad de usuarios. Y Sí, más tiene casa. pegados más usuarios. Y viene pegado más Correcto. usuarios. Listo. 16, 20, 26 usuarios. Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio así. Listo. Entonces voy a abrir un Word para hacer eso. Y la última casa que es la que quedaría pagando por la atención, ¿no? Exacto. Exacto, por la tensión. Listo. Entonces vamos a hacer este. Sí, vamos a hacerlo con 0, 7, 11 y 12. Vamos a hacer este de acá. Sí, este tramo. 0, 7, 11 y 12. Sí, necesito pues que
que saquen sus calculadoras. Si no tienen calculadoras y tienen computador, yo les voy a pasar acá, pero les voy a mostrar a ver si lo tengo por acá. Eh, Aquí hay unos emuladores de calculadora, Casio. Entonces les puede servir para que la descarguen y puedan calcular. Si no tienen calculadora, lo pueden desarrollar desde sus computadores. Se los voy a enviar acá al chat. ¿Listo? Ustedes descargan acá el emulador y lo ejecutan. Sí, lo ejecutan la calculadora. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer ese ejercicio. Yo tengo por acá unas fórmulas establecidas. Voy a copiar las fórmulas para que solo sea copiar y pegar la fórmula. ¿Listo? Copio y pego las fórmulas. Listo, vamos a usar la misma potencia diversificada que teníamos y vamos a calcular la caída de tensión. ¿Listo? Que veníamos trabajando. Listo, entonces aquí vamos a hacer la misma potencia S diversificada para 72 metros cuadrados, que era esta, ¿no? Entonces, el momento, vamos a hacer el momento de 0 a 7, ¿listo? Vamos a hacer el momento de 0 a 7. Entonces, aquí vamos a hacer de 0 a 7. Entonces va a ser el momento con Profe, qué pena. ¿cuántos usuarios? Sí, señor. Gritar acá. Vamos a hacer el Profe, momento acá. a dónde envió la página de la calculadora? Que en este momento no tengo calculadora para buscarla en mi computadora. En el chat, En el chat del Zoom. en el chat de Zoom. Ah, ok. ¿Sí? Ahí descarga el emulador y lo ejecuta. Listo. Entonces, vamos a hacer el momento de 0 a 7. ¿Cuántos usuarios ven ustedes desde acá, desde 7 hasta el 13? ¿Sí? Vamos a hacer el tramo 0, 0, 7. 26. Entonces, 26. 26, sí. 26. Listo, entonces vamos a poner acá 26 usuarios. La potencia diversificada son 3831.6 y el porcentaje de factor de demanda para 26, vamos a verlo acá, para 26 son 34%, ¿sí? Entonces aquí es el 34%. Y, y el tramo, ¿cuántos metros tiene el tramo? 4 más 23 más 3. Dije una preguntita, no sé si entendí mal. El área de la casa, ¿de dónde lo sacó? El área. Este es un ejercicio que ya habíamos hecho. La potencia diversificada del Ah, Y, vale, vale. anterior. y Era una casa. el área de la casa se la da la constructora cuando ustedes van a trabajar o no. Ustedes no son ingenieros civiles, pero pues si un ingeniero civil le dice, venga manito, necesito saber de qué transformador se me va a ir acá en esta urbanización y cada lote tiene tanto. Ustedes tienen que calcular, ¿sí? Ya tienen la NTC 2050, entonces ya saben calcular, ¿sí? Entonces, ¿cuántos metros hay de 0 a 7? 30. 30. 30, ¿sí? Entonces sería 4 más 23 más 3, 30 metros, ¿sí? Entonces acá vamos a hallar el momento eléctrico entre 0 y 7. ¿Cuánto es el momento eléctrico entre 0 y 7? Entonces toca hacer el cálculo.
26 por 3831.6 por 34 por 30. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto les da eso? ¿Sí les da así o no les da así? Dije, 26, ese 26 es La cantidad de casas. la cantidad de casas que es en el tramo, ¿verdad? Ajá. Y el 34 lo sacamos de las casas totales, que es la de la tabla. Ajá. Sí, y 30 metros de luz. Pues a mí me dio 1016,14 kilovoltiamperios por Listo, metro. 14 Sí, sí, sí. kilovoltiamperios. Punto 32 voltiamperios. Ajá. 0.32. Sí, da Es 1016.14. 14. Listo, entonces Kilovoltiamperios. kilovoltiamperios. Esto va a ser el momento entre el tramo 0 y 7, ¿sí? Entonces la caída de tensión entre el tramo 0 y 7, ¿cuál va a ser? La caída de tensión entre el tramo 0 y 7 va a ser igual al momento eléctrico entre 0 y 7 por la constante de regulación. Mucho ojo, puede haber más constantes de regulación. Resulta que nosotros escogimos la constante de regulación a 40 grados centígrados, pero la electrificadora la escoge a 50 grados centígrados. Hagámosle caso a la electrificadora y trabajémoslo con los 50 grados centígrados, ¿listo? Los ejercicios pasados los hicimos con Con el de 40. el de 40, 65. ¿sí? Entonces vamos a hacer esta parte. Listo, tenemos 1016.14 kilovoltiamperios por 1.92222, ¿sí? Y eso dividido 1000. ¿Cuánto da la caída de tensión? Entonces, mire, de un solo tacazo me da 1.953, o sea, ya se cayó, 95.3. ya nos cayó casi el 3%. Vamos a hacer el siguiente tramo. Si no, nos toca cambiar al otro conductor, ¿listo? ¿Sí lo entendieron o muy enredado? Lo último me perdí un poco. Listo, ustedes tienen acá el momento eléctrico, ya hallaron Sí, el ya momento está. eléctrico, ¿sí? El momento eléctrico son 1016.14 kilovoltiamperios por metro, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. 1016.14 kilovoltiamperios por metro Dije por, KR, Bueno, KR sí, y significa ahí se multiplica solo por 1.9222 y ya. sí, Por el 10 1, menos. ¿por qué KR, por ¿qué 1? significa? KR es la constante de regulación del conductor. El Digamos estos conductores del 3x35 ya Ese tiene es más calculado, bajita, ¿no? Ah, ok. Esa era mi pregunta. ¿sí? Ya digamos el No, más bajito, el más económico, que es el ese, 3x35, el 3 por... es esta constante de Ahí, regulación, ¿sí? ahí. Pero como va esto, ya eso se nos va a Toca el de caer, abajo. va a tocar este de Toca el de abajo, abajo. ¿sí? Pero entonces sigámoslo 3 haciendo por 70. para ver cuánto nos da toda la caída de tensión. Ah, ok. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el siguiente tramo. ¿Listo? Vamos a hacer el momento eléctrico. Vamos a hacer el momento eléctrico ya entre 7 y 11. ¿Listo? 7 y 11. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que mirar, aquí los voy a separar con momento eléctrico entre 7 y 11. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que mirar cuántos usuarios hay, la potencia diversificada, el factor de demanda y la distancia. ¿Listo? Entonces va a ser el tramo de 7 a 11. ¿Sí? Este tramo de acá, de 7 a 11. ¿Listo? Entonces, eh, de, en 11, ¿cuántos usuarios hay? 22. 22. Dos. ¿Listo? 22 casas. Listo. Entonces vamos a tener acá
22 unidades de vivienda por 3.831.6 por el factor de demanda. Vamos a ver si el factor de demanda nos cambia para 22. Entonces nos toca ver la tabla. Para 22 es el 36%. Entonces sí nos cambió. Lo teníamos en 34, ahora pasó a ¿cuánto? 36%. Y la distancia 32, 32, Inge. a 32. Ah, no, mire, 22 son 36. 36%. No, está bien, está bien. Sorry. Listo. Y acá, no, tranquilo. Y acá es 7 a 11, ¿cuánta distancia hay? 24. Sí, entonces 24. Sí. Entonces mire que estas fórmulas ya están digitadas en la guía, entonces es más fácil llegar y modificar, ¿sí? Si quieren, pueden entregarlo así, si quieren hacerlo a mano, lo hacen a mano, si quieren, ahí en la guía les puse un ejercicio pues para ver cómo está cada uno. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este cálculo, 22 por 3.831.6 por el 36% por 24. Y esto dividido 100. Y esto da 728. 728.3. 10. Entonces eso quiere decir, ¿Qué? esto quiere decir de que son 728. Qué pena, Eh, pero es que yo no he podido entender de dónde sale ese 3.831,6 voltamperios. Bueno, ya le Es el explico. video de hace Eso es de la casa, el cálculo de la Eso es lo casa. que equivale a una pero casa. sí, Eso es lo que equivale a una casa. eso equivale a una casa, o sea, siempre, o sea, en general, ya está No, estipulado. Depende, Eso depende del diseño. depende Depende del diseño. del lote donde esté, el terreno. Por A eso, usted un pero arquitecto, usted, le pero va a entregar un sí, diseño de las casas construidas ya, con su ya le entiendo lo Pero que él me quiere dice, saber de dónde sale. No, Él quiere sí, ya saber me de entiendo dónde lo que me sale. dice, pero yo no vi de dónde el ingeniero tomó el área de la casa, pues ya me dijeron que era el área de la casa. pues huevón, del ejercicio anterior, no es más, él siguió el ejercicio anterior, dijo, pues sigamos con eso y ya. En el ejercicio donde estaba el área, ya, Listo. listo. Es que no sabía de dónde lo estaba tomando, por Listo, eso me aquí la perdía. guía, Sí, aquí la guía. No regañe, Hugo. Bueno, no muchachos. lo estoy regañando. Bueno, muchachos. Aquí en la guía, Si cualquiera la mío preguntar. aquí en la guía, digamos, No, en la NTC 2050, en el artículo 221, cuando nosotros vimos instalaciones internas, yo les expliqué un método que era el método del área, ¿sí? Eso lo hicimos con la ingeniera Lady cuando hicimos el plano también. Que agarramos los Eh, No, sí, o sea, yo entiendo cómo sacar eso, pero no sabía de dónde usted sacaba el área de la casa, o sea, sí, de dónde la estaba tomando. digamos, para una casa de 72 metros, la potencia diversificada va a dar eso, 3.831.6. Si fuera, digamos, de otro tipo de área, pues esta potencia diversificada ya no sería 3.831.6, sino sería diferente, ¿sí? Digamos, acá yo les estoy planteando un ejercicio para 80 casas, eh, para que calcule en 84 metros cuadrados, o sea, casas de 6 metros por 14, ¿sí? Entonces ahí me tienen que calcular la potencia de la unidad de vivienda más la iluminación adicional que tenga esto, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a calcular esa parte. Aplica lo de Lady, que los primeros 3.000 al 100%, el resto al 28. Pero entonces 35. es importante pues volver a veces hacia atrás y ver la normatividad, ¿sí? Y eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Y sí, yo no había comentado de dónde salía esto, sino que puse acá, calcular el momento eléctrico con una casa tipo, ¿sí? Tipo de potencia diversificada Sí, usted dijo, 3.831.6 vamos de a seguir con 72 algunos metros datos de lo cuadrados. anterior. ¿Ya? Sí, 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 lo sí, dije. sí. Bueno, no me acuerdo. Lo que pasa es que el compañero de pronto llegó un poquito tarde y no escuchó y Bueno, no fue más. Ah, sí, yo me conecté un poquito tarde. Cuando uno no va a clase y no ve los videos. No, yo también soy así porque yo a veces entro tarde y me toca listo. escuchar un rato mientras me acomodo.
Listo, Cálmate, entonces aquí, Hugo, caída de cálmate. tensión. Vamos a hacer Cálmate, cálmate. la caída de tensión para el tramo 711. Sí. No, lo importante, muchachos, a mí me gusta que pregunten, porque si se quedan callados, yo sí, yo ya doy como hecho de que No, pero entendieron todo. Es bueno que pregunten. Si fuera divino no estaría dando clase, profe. Listo, entonces mire, ya Ese es tenemos, ¿esto qué es? Esto que calculamos acá, ¿cómo se llama? momento eléctrico Momento Momento eléctrico. eléctrico, ¿sí? 11. Momento eléctrico. 711. Listo, entonces ya tenemos acá el momento eléctrico. Que yo cuando estaba en la universidad yo me tiré este parcial por vago, ¿sí? Y era re fácil esto, y era re fácil, ¿sí? Por no estudiar. Pero pues uno aprende de que, de los golpes de la vida. Listo, entonces acá hay que multiplicarlo por la constante y ya tengo otro valor. ¿Cuánto da ese valor? 1,399.9. Listo. Ahora sí, resulta Computador. que aquí yo ya puedo hacer un análisis o seguir calculando o hacer un análisis, ¿sí? Ya en el segundo tramo, ya aquí, ya me está cayendo el 3%, ¿o no? Y nada más con esos dos tramos. Claro, Ya para qué más, ya tiene 236, 230 y algo. Ya se va de 3 por y ahora, 95. 3 y por aún le faltan 70, tres 3 por cálculos 70, más. profe. 3 por Listo. 95. Vamos a Sí. ver si va para un 3 por 95. Entonces, si aquí, No, el último tramo es de 30 metros. aquí vamos a hacer un parcial, ¿sí? Queda grueso. Sí, un parcial. No te ¿Y qué, gusta. y qué quiere decir un parcial? Que allá hay una caída parcial del 3%. ¿Sí? Yo voy a guardar este ejercicio. De igual forma, este se los voy a pasar a ustedes para que... Y vamos a sumar las dos caídas de tensión con eje parcial. ¿Sí? Entonces, aquí ya hay 1.39. Y esto ya una caída de cuánto? 1953 más 1.399. 1.953 más 1.399. 3,352. 3,352. Gracias, Carlos. Esto en por ciento. Esto quiere decir, ¿sí? Ya no Por lo pude. tanto, el conductor 3 por 35 más 50 milímetros cuadrados no es el Compatible. adecuado, ¿sí? No es el adecuado, porque en el segundo tramo, porque Dije, pero ya en un proyecto que vayamos a presentar nosotros, ¿es necesario hacer esto o de una vez escogemos el conductor que sea adecuado para ahorrarnos esta palabrería, por decirlo así? esta palabrería Justificación. es para Justi- explicarle el por qué no usé el conductor, ¿sí? Alguien le puede decir, venga, pero ¿por qué no usó el 3 por 35? No, es que no me dio, sí, mire, en el segundo tramo ya no me está dando, ¿sí? Para eso, digamos, existe la hoja de cálculo que yo les pasé de la electrificadora del Huila, porque, digamos, él ya en el 3 por 35, en el 3 por 35 él ya no sería el adecuado, entonces páselo una vez al 3 por 75, ¿sí? Entonces aquí hay que escribir, ¿sí? No es el adecuado porque entre el tramo, el tramo 07 y 711, 711 cae la tensión cae más del 3%. Este más lleva una tilde, ¿sí? Del 3%. Entonces sí es bueno escribir, porque aquí yo estoy justificando, aquí yo dije,
el cálculo no me da, sigo con el otro, ¿sí? Pero resulta que pues este cálculo ustedes no lo van a hacer manual, sino que ya existen unas tablas, ustedes lo hacen, pero sí Excel. es importante que ustedes sepan de dónde sale el cálculo, porque no todos los operadores de red le van a decir, venga, esta es la hoja de cálculo para que usted desarrolle esto. Esta hoja de cálculo solo utiliza para este operador de red, ¿sí? Pero para los otros operadores de red, ¿qué hay? ¿Qué tal que no haya? Entonces sí les toca hacer estos cálculos, esto que estamos haciendo, ¿sí? ¿Sí lo ven? Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. Si vamos a utilizar el otro calibre más grueso, eh, ¿dónde está la tabla para sacar la constante? ¿Cómo se saca? Ah, listo, acá está la tabla. Aquí ¿La está la roja? tabla. ¿La Sí, roja? está roja acá. Sí, pero digamos en la guía yo pues se las puse acá. Sí, esta es la guía que ustedes van a tener. Entonces ya con la guía ustedes van a la tabla. Inge, ¿y esa es la guía total? O sea, ahí están todos los trabajos que nos ha puesto. Sí, esta es la guía total. Esta es de protecciones de todo. Sí, Listo. todo lo de distribución. O Mira, sea que aquí está. Sí, señor. ah, El 9.61 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces mire que este ya sería 10 a la menos 4, elevado a la 10 menos 4. Ya lo vamos a utilizar acá. Y el otro era 1 punto algo, ese ya no era. Ajá. Este ya tiene mayor potencia, entonces se va a correr prácticamente va a correr un 1, un 0. ¿Sí? Ahí no influiría el factor de demanda también en que el calibre sea más grueso. Listo, el factor de demanda va a ser el mismo porque va a ser la misma cantidad de usuarios. ¿Sí? Digamos, estos cálculos voy a tener el mismo momento. Sí, aquí ya, digamos, ya nos vamos a ahorrar dos pasos de momento, ya tenemos el momento de acá y el momento de acá, ¿sí? Y aquí solo nos tocaría cambiar es la constante de regulación, ¿listo? Eso es lo bueno. Si digamos ya hicieron el cálculo de dos tramos, ya solo copiar y pegar y cambiar la constante de regulación. Vamos a copiar y pegarla y vamos a mirar los momentos de ahí, ¿sí? Entonces pasamos, aquí hay que escribir. Pasamos a un conductor 3 por 70 más un 50, ¿sí? Más un 50 milímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el cálculo con ese, ¿sí? Ya al momento lo tenemos calculado, entonces, ¿qué es lo único que tenemos que cambiar? La constante de regulación de acá. Entonces, ¿cuál es la constante de regulación? 9.617 por 10 a la menos 4. Este E significa por 10 a la menos 4, ¿sí? 3 por 70 más 50. Entonces, ya sería cambiar acá. 9.617 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el cálculo para ese. Entonces para el primer tramo, vamos a 1016.14 por 9.617 y esto dividido 10.000. Entonces, ¿cuánto les dio? A mí me dio 0.97, 6%. ¿Listo? Puede que nos pueda subir al siguiente calibre. Puede. Vamos a ver. ¿Listo? Entonces acá. Aquí ya el tramo 2. ¿Sí les dio eso? Sí, 0.97. sí. ¿Sí? ¿Todos les dio esto? Entonces vamos acá.
¿Cuánto les dio? ¿Bien o no bien? ¿Sí? ¿Sí estoy bien o estoy mal? Recuerden A que mí me es por día a la -4. ¿Cuánto le dio? exactamente lo que usted me dijo. Listo, 0,99766 por ciento. 83,28,4. Ajá. Sí, ese ya es el porcentaje de la primera caída de tensión. Vamos a hacer la segunda. Creo que modifiqué el que no era. Modifiqué el que no era, ay, carajos. Pero voy a echarlo hacia atrás. Chun, 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 chun. No nos vamos a ver ahora. ¿Cuánto da 0 punto qué? 0.97 da 1016.14 por 9.68. 0,976. Listo. ¿0, qué? 9, 976. 976. Listo. Listo. Vamos a hacer el segundo. Segundo tramo, que es el tramo 711, que no le he cambiado esto acá. 711. Entonces era 728.31 kilovoltiamperios. Kilovoltiamperios por 9.61117. Listo, entonces sería 728.31 por 9.611. 7. ¿Cuánto les da? 0. ¿Qué? 7. ¿Sí les da? 0.7, Listo. señor. Entonces, listo, ahí ya tenemos estos dos cálculos. Sí, ahí ya no, si hacemos un parcial, no se nos cae No se pasa. no se pasa. Vamos a ver si no se pasa ya todo, ¿sí? O sea, ya la suma de 0,7 más 0,97, eso da un 1 algo, 1.6. 1,6, ¿sí? Todavía tengo un 1,4 para que no se pase. Listo. Entonces vamos en este tramo, nos hace falta dos tramos, ¿sí? Vamos a hacer el tramo 11-12. Entonces vamos a hacer. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, Buenas noches. tengo una duda. Sí, señor. Lo que pasa es que, supongamos que ya tengo todos los cálculos hechos Sí, señor. y la urbanización está fuera del pueblo. Sí, Entonces, ¿yo señor. cómo hago para alimentar los transformadores? ¿O cómo hago para calcular el cable recomendado para que eso quede funcionando? Ah, está fuera del pueblo de la urbanización, ¿sí? Pero la línea de Sí, media, por ahí la puede li- pasar una línea. ¿Se puede la li- pegar de ahí o no? si la línea de media tensión está por ahí, ustedes piden primero la disponibilidad del punto de conexión para el transformador, ¿sí? Entonces ustedes ahí derivan y hacen la conexión en media tensión y ahí sí distribuyen en baja tensión, ¿sí? El cálculo que estamos haciendo es nada más en baja tensión, ¿sí? Ya después les voy a explicar qué tiene que llevar, digamos, las líneas en media tensión, ¿sí? Que es un cálculo un poquito más cansón, pero pues la caída de tensión es mucho menor porque es que el nivel de tensión que se maneja a 13.800 es un nivel alto, ¿sí? Y corrientes bajas, ¿sí? Entonces la disponibilidad siempre la entregan en media tensión, siempre y cuando la línea sea de la electrificadora, ¿sí? Nos ha pasado, digamos, por allá en Naipe, de que las líneas no son de la electrificadora, sino que son de petroleras, y ahí toca pedir permiso es al dueño de la línea, que es la petrolera. Y pasa mucho en el área rural, ¿sí? Pasa mucho.
Si no es de la electrificadora, toca pedir permiso es del usuario y eso es, pues, es lo más galleta, ¿sí? Eso es más galleta, ¿sí, sí queda claro? Sí, gracias. Listo. Y suele pasar, digamos, yo tengo una obra por allá en La Plata y desde hace 2 años y no se ha podido pegar la comunidad al poste porque eso es de otra urbanización y los postes fueron comprados por ellos y la electrificadora dice que no es de ellos, entonces toca pedir es permiso es quién, a la otra urbanización. Y a veces pasa eso, ¿sí? Y entonces la otra urbanización saca provecho y dice, no, es que nosotros pusimos los postes y a nosotros nos costó y les toca dar un pago para poder conectarse en media tensión de ahí. Cosa que no debería ser así, pero pues en ciertos modos sí son así, ¿sí? Listo, entonces vamos a hacer el tramo O sea, 11, dije que antes de todo toca mirar la disponibilidad la disponibilidad, ¿sí? Yo la para así otra, saber, ah, para así, para mismo cobrar sobre costos, ¿no? ajá, yo la otra semana les voy a explicar cómo hacer la carta para la disponibilidad, qué formatos son, todo eso, ¿sí? Porque pues es bueno que ustedes sepan, ¿sí? Que ustedes sepan sacar esa disponibilidad. De igual forma, estos cálculos no son en vano, estos cálculos son los adecuados para pasar la disponibilidad, ¿sí? Ahora vamos a hacer el cálculo de 11 a 12. Listo, en 11 a 12, ¿cuántos usuarios hay en 12? Adelante. 14. 14. 14. Y el tramo son 24, ¿sí? Entonces, estamos haciendo el último. Entonces son 14 usuarios y ¿cuántos metros? ¿24? Sí, ¿Estoy bien? 24. Listo, 24 metros. Y el factor de demanda para 12, el factor de demanda para 12 son 41%, ¿sí? Hay que tener muy claro eso del factor de demanda porque a veces se nos olvida y seguimos trabajando con el mismo factor de demanda. Mire, se me acaba de olvidar el factor de demanda por estar hablando. ¿Cuánto es? 41, ¿sí? Entonces hay que estar muy pendiente de ese factor de demanda, ¿sí? Entonces aquí cambiarlo a 41, 41, ¿sí? Entonces ahora sí podemos hacer el cálculo. ¿Cuánto da eso? 14 por 3831.6 Mira, una por pregunta y que 41. cuando todas las casas tienen un área diferente se complica más la situación, ¿verdad? Sí, sí, pues si el área son 20, 30 metros cuadrados, pues no importa. Se puede seguir haciendo la constante, pero aquí digamos, aquí conocemos que en Colombia las casas esquineras son más grandes, ¿sí? Digamos, puedo tener una casa intermedio de 72 metros cuadrados, pero la esquinera tiene 120, ¿sí? Entonces ahí sí ya cambia la cosa, ¿sí? Pero por ahora vamos a calcular esta parte así. Dije, pero Eh, cuando son así, se hace, este es cálculo para cada caso, se hace un total de área general ujú. de todas las casas sumadas. Se hace como un promedio, en realidad, de áreas, ¿sí? Se hace un promedio, se suma la potencia de todas y se divide sobre el número de casas y esa va a ser la potencia, ¿sí? Para digamos, no enredarse mucho, ¿sí? Pero, digamos, es con la electrificadora del Huila no se enredan, ellos lo calculan por estratificación y sale para pintura, ¿sí? Ellos no se enredan con el método de áreas, sino que este método es bueno que ustedes lo conozcan, es bueno que ustedes lo conozcan. ¿Listo? Dividido 100. ¿Cuánto les dio? 527.1841.2. Esto da Dio 527.84.
84, ¿sí? Listo, entonces ya teniendo el momento eléctrico de, de 11 a 12, vamos a hacer la caída de tensión de 11 a 12, a ver cuánto nos queda esa tensión. Lo importante, muchachos, es que pues este conductor de, ¿sí? Eh, si da por encima del 3%, pues siguen en el otro, ¿sí? Entonces acá 520, 507.34. 84. ¿Cuánto les dio? $507.34. Entonces 0.507, ¿sí? Esta es la caída de tensión. Recuerden por 10 a la menos 4, ¿sí? No es por 10 a la menos 3, sino por 10 a la menos 4. Entonces este es el momento. Esta es la caída de tensión de 11. Se me fue mal. De 11 a 12. Esta es la caída de tensión de 11 a 12. Listo, entonces 0.507. Bueno, entonces acá si hacemos una suma por encimita, acá hay 1.6 más 0.5, ahí va 2.1, ¿sí? Todavía tenemos 0.9 para trabajar eso, para que nos quede por debajo del 3%. Ahora vamos a hacer el momento eléctrico de 12 a 13 y ya terminamos ese tramo largo, ¿sí? Entonces vamos a hacer el momento eléctrico de 12 a 13. Entonces, de 12 a 13. Aquí, mira, aquí no lo cambié. Listo, entonces vamos a hacer momento eléctrico de 12 a 13. Entonces para el momento eléctrico de 12 a 13, pues vamos a ver la cantidad de usuarios que hay. Para la cantidad de usuarios que hay, son 6 usuarios y una distancia de 30 metros, sí señor. Entonces, vamos acá, chan. Número de usuarios 6 y 30 metros. ¿Qué más nos falta cambiar? El factor de demanda. Sí, vamos a ver el factor de demanda para 6 usuarios. Para 6 usuarios es el 44%. Hay que tener mucho ojo con ese factor de demanda, ¿listo? 44%. Ese influye también como en la caída de tensión, ¿no, profe? Sí, claro, él influye en la caída de tensión, porque ahí se va a saber si gasta más o gasta menos ese tramo. 303.46. 303.46, sí señor. 306. Y ahí le faltó mover de 7 a 11 por 12, 13. Ajá. 12, 13. 12, 13. Listo, entonces mire, arriba está en voltiamperios, acá abajo está en kilovoltiamperios, entonces esto quedaría 306.46, ¿cierto? Listo, entonces acá vamos a hacer el momento eléctrico de 12 a 13, la caída de tensión de 12 a 13, ¿sí? Entonces va a ser
la caída de tensión de 12 a 13, el momento eléctrico de 12 a 13, ¿sí? Entonces acá sería 12, 13, 306.46 por 9.6117. ¿Cuánto da esto? 0.29. 0. 0.29. 291 o 29. Sí, listo. Entonces, esa es la caída de tensión. Vamos a mirar si nos da el 3%, por debajo del 3%. Si nos da por debajo del 3%, excelente, porque ese es el conductor adecuado y no me toca calcular el siguiente. ¿Sí? A veces uno llega hasta el final y 3%, y uno, joder madre, tocó volver a calcular. O ingeniero tiene que ser menor al 3, o sea, 2,99 nos sirve. Sí, puede ser hasta 3, puede ser hasta 3%, así rayando, ¿sí? Rayando, pero ya si es 3,2, 3,3, 3,4, ya cambia el conductor, ¿sí? Si digamos ya pasó el 3 y está en el 3 por 95 más 50, monte otro transformador o derive la línea por otro lado, o mire a ver, ¿sí? Pero pues la norma lo dice, el 3%. Entonces tenemos estos tramos y esto me da un total de 2,474. listo. 2,474, sí señor. Aquí ya eso va por dentro, dice un amigo mío. Sí señor. Listo, entonces aquí concluye uno. El conductor adecuado es el 3 por 70 más 50. ¿Sí? El conductor adecuado para ese circuito, para el circuito, si quiere pueden nombrar el circuito. Circuito es de 3 por 70 más 50. Y así cuando lo vayan a construir, pues tiene que construirse en ese calibre, ¿sí? Si no se construye en ese calibre, pues ya es una desviación al diseño, ¿sí? Y si usted, digamos, le está diciendo a la persona, no, pues yo quería hacer algo económico y puse un 3 por 35, pues ya la responsabilidad no es el que diseña, sino el que construye, ¿no? Si le llegan a montar el primero que calculamos que no servía. Ujú. Sí, señor. Dudas, muchachos. Mire que el ejercicio estuvo chévere porque escogimos el más largo y ahí sí se nos pasó, ¿sí? Ahí sí se nos pasó el 3%. El ejercicio estuvo chévere, voy a guardar esto porque, porque queda como ejemplo ya digitado. Eh, un ejemplo para... Profe, o sea que si se escoge el otro más grueso es más costo, ¿no? Claro, es más costoso, ¿sí? Pero no Pero hay ningún problema que si digamos el cliente quiere instalarlo, no hay ningún problema. no hay ningún problema. Igual es su diseño y usted le está colaborando al cliente para, para esa instalación, ¿no? Por lo regular la gente quiere que le salga entre más barato, mejor. Sí, sí, señor. Sí, señor.
Bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo la Más vieron? claro. ¿Más claro? Fácil, fácil. ¿Más claro, más claro? ¿Sí quedó más claro así o se puede desarrollar mucho más claro? Pues este era un Está ejercicio bien. que ustedes propusieron y mire que lo propusieron bien porque ustedes estaban preguntando, bueno, ¿y qué pasa si hay un tramo más largo? Si pasa esto, ¿qué pasa con estos postes de acá? Porque hay dos La mera circuitos. intuición le dice a uno, ahí hay Ajá, alguna dificultad. sí, hay dos circuitos, sí. Ahora Entonces, le pone a uno una trampilla. ¿qué pasa si yo paso estos cuatro a este circuito de acá y vuelvo a este circuito? Entonces ustedes ahí mismo empiezan a mirar y a diseñar, ¿sí? Eh, cosa que es muy importante Entonces, por- sí, ingeniero, si hubiéramos pasado las 4 casas del circuito 7 al otro, no nos hubiera quedado apenitas el calibre anterior. puede ser. Y es que así Probémoslo. está diseñado para eso, ¿sí? Solo que, bueno, aquí se están quitando cuatro casas, entonces ya no iría, digamos, 26 casas, sino 22, ¿sí? Allá 22 abajo, casas. Y entonces ahí baja bastante, ¿sí? Ahí baja, aquí sube un poquito el factor de demanda, pero y baja los este. metros también le bajan también. Y los metros va a ser un poquito más largo, ¿sí? Que mire, son 27 más 24. Entonces ahí comparten algo de que sí puede que haya una buena caída de tensión casi del 2 y algo. Acá, 2 algo. O sea que para el circuito que tiene ahí al lado del que acabamos de hacer, viene siendo el mismo calibre, ¿no? Casi el mismo calibre, sí. Sí, tendría como casi la misma distancia. Ujú. Ya digamos para estos circuitos de acá, si es 3x35. Si eso dan con 3x35 porque están más pegados al transformador. En cambio, estos dos circuitos de acá están más lejos, ¿sí? Pero pues lo importante es que ustedes no decaigan al 3%. Si decaen al 3%, ya el usuario final empieza a tener problemas de calidad de la energía, ¿sí? Tensiones menores acá y los usuarios de acá, estos seis usuarios son los que empiezan, digamos, Se quitan. a tener problemas si este cable es de 3x35. El cable le va a aguantar la corriente, claro, le va a aguantar la corriente, ¿sí? Pero, pero las caídas de tensión acá puede que le dañen los aparatos, ¿sí? Los aparatos ya no funcionan igual. Claro, no está diseñado para eso. Ya se Exacto, supera su capacidad. exacto. Entonces va a haber una variación de tensión. Entonces, pues bueno, ustedes ya teniendo un cálculo, pues ustedes ya pueden tomar decisiones frente a lo que ustedes van a instalar. Si un ingeniero pues le pasa unos cálculos y ustedes quieren corroborar eso, corroboren de que no se pase el 3%, ¿sí? Y como les decía, ustedes pueden entrar acá a la página de la electrificadora del Huila, ¿sí? Ustedes pueden pasar acá a la Profe, electrificadora. un ingeniero se puede equivocar en esos cálculos. Sí, claro, yo me he equivocado, Claro, claro. todo el mundo se Para eso le equivoca. pagan a usted. Para eso le pagan a usted. Sí, pues el ingeniero se puede equivocar porque es que la norma cambia cada rato, ¿sí? Si usted no está, digamos, pendiente de la norma, claro que el ingeniero se puede equivocar, ¿sí? Entonces acá en la norma técnica, como veíamos ayer, aquí ya está definido el porcentaje de caída de tensión y yo conozco mucho ingeniero que todavía trabaja con el 5%, ¿sí? En red aérea urbana, red aérea rural, 3%, 3%. Acometida desde el 5%, ¿sí? O sea, la acometida es este 3% más, ¿sí? No más el 5%, sino que la acometida de un transformador hasta una industria puede caerse hasta un 5%, ¿sí? O hasta un
7%, ¿sí? Pero esta es la cometida que hay la caja hornera hasta la casa. Y eso nunca se le va a caer a usted en 5%, ¿sí? Pero para la red urbana, el 3%, muchachos. Entonces, pues los ingenieros se pueden equivocar, claro, se pueden equivocar y harto. Yo consigo todavía diseños que están con el 5% y esos son devueltos, ¿sí? Esos son devueltos. Em, eh, bueno, Profe, una preguntita sí, señor. con respecto a lo que usted hablaba al principio de la clase de los grupos que van a separar. ¿Esos grupos van a ser rotativos con los instructores o van a Sí, quedar fijos? no, van a ser rotativos, puede ser entre dos instructores o entre tres instructores. Eso depende Ah, pues de los cursos que tengamos y la cantidad de gente que tengamos, ¿sí? Pues ujú. lastimosamente toca así porque es primero pues para recuperar todo este tiempo en lo que es prácticas, ¿sí? Recuperar todo este tiempo frente a las prácticas y segundo, eh, verificar digamos toda esa parte, digamos de desarrollo que se ha visto en la manera virtual, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues lastimosamente ya llevamos que 6 meses, bueno, 4 meses sin nada de práctica, eh, y pues bueno, no son como 5 meses y eso pues genera Cinco. algo de problemas, ¿no? Entonces pues lo que queremos es no digamos abarcar todo de una vez, sino que se pueda trabajar con la mayoría de grupos, pero en ambientes separados, ¿sí? Guardando distancias de seguridad, cumpliendo pues con la normatividad y pues y higiene, ¿cierto? Eh, para que no pues no suceda nada, ¿sí? Y que podamos reunirnos con máximo 10 personas al desarrollo práctico, ¿no? Eventualmente pues eh, el SENA tiene que hacer los protocolos de bioseguridad para la entrada y salida de ustedes, ¿sí? Si se entró, medir la temperatura y si se salió, medir la temperatura, ¿sí? Porque, porque muchachos, es importante. Digamos, yo estuve en Campo Alegre y a mí me midieron temperatura, me hicieron bajar del carro, del carro que yo iba. Me hicieron bajar del carro, eh, me midieron temperatura, me hicieron lavar las manos, me cambiaron el tapabocas ahí. eh, Me subí de nuevo al carro y nada, me desinfectaron pies, manos, todo. Me tomaron los datos con la temperatura y al salir lo mismo, lo mismo. Entonces, entonces pues toca así, toca hacer todos los protocolos de bioseguridad adecuados, ¿sí? Bueno, muchachos, voy a mostrarles la guía. La guía ya está en territorio. Esta guía ya ustedes la pueden encontrar en territorio. Este es de los PDF. Mm, Ustedes van acá a territorio. Entonces acá ustedes van a encontrar eh, esta guía que pues hace una hora la subí, de las redes de distribución que hemos trabajado y los cálculos versus a la normatividad de la 2050, artículo 221, ¿sí?
Entonces acá ustedes pueden descargar la guía, que es pues, la misma que voy a mostrar en este momento, ¿sí? Bueno, la guía tiene todo, casi todo lo que hemos visto de protecciones, de todo. Esta guía pues también será rotada a los compañeros que no tienen internet, les toca hacerla, ¿sí? Y a ellos les va a tocar un poquito más duro, ¿sí? Entonces pues quiero pues que los compañeros como Jimmy, como hay otro por ahí que no se conecta, si tienen alguna duda con ustedes, pues ustedes le puedan explicar en algún momento que se puedan reunir, ¿sí? Vete con Eh, eso, ingeniero. sí, porque Jimmy no se puede conectar ni el otro compañero, ¿sí? Entonces, si ustedes le pueden Le explicar, a Elan y a Nos Tachi. reunimos en la casa de Michael. si ustedes pueden reunir, pues hacer la guía con ellos, ya a ellos se les va a pasar Eso, esta guía a partir de mañana para que la desarrollen. Sí, señor. Esa es la guía que hay que desarrollar, ¿cierto? Sí, esta es la guía. Sí, entonces aquí explica el método de áreas, aquí está bien explicadito el método de Inge, áreas. disculpe, Sí, y sí. si no hemos, digamos, subido ninguna de las otras actividades, con eso ya No, hagamos las anteriores, o esencialmente hay que subirla individual. no, Hay no, que no, subir no. todo No, individual. eso lo vamos a subir todo en esta guía, ¿sí? Esta guía tiene ya ¿Puedo todo. abarcar todo el tema? Sí, todo el tema que hemos visto la semana pasada y esta semana, ¿sí? O sea, que esquivamos esa bala. Sí, esta es la que vale, esta es la que vale. Lo que nosotros hicimos, digamos, esta semana es la que es como hacer los cálculos para que ustedes tengan, pues ya Como práctica, sí, digámoslo. estén listos ya para hacer esta guía, ¿sí? Entonces en esta guía, digamos, el primer ejercicio que dice actividad 1, calcular la capacidad del transformador trifásico de una urbanización que alimenta 80 casas de 84 metros cuadrados, elegir el transformador comercial más adecuado, y aquí hay una coma, aquí me faltó una coma, nota, el mismo transformador va a alimentar 15 luminarias de 80 vatios que trabajan con un factor de potencia de 0.87, ¿sí? Cuando ustedes calculan el transformador, sí tienen que meter las luminarias, pero cuando ustedes calculan la caída de tensión, no las metan porque pues son poquitos vatios, la verdad, o poquitos, digamos, potencia aparente, ¿sí? Entonces aquí ustedes calculan es el transformador, va a ser igual al número de viviendas por la potencia diversificada, entonces tienen que hallar la potencia diversificada, tienen que hallar el factor de demanda, acá tienen ya la tablita para el factor de demanda, se escogen la factor de demanda y la suman con el número de luminarias por la potencia de la luminaria dividido el factor de potencia, ¿sí? Todas las luminarias en su datasheet trae el factor de potencia, entonces pues ahí ustedes lo pueden calcular y calculan ya la es el transformador para esta urbanización, ¿sí? Listo, entonces en la actividad 2 de contextualización, esto nosotros ya lo vimos que eran los DPS, eso lo vimos hace 2 semanas, ¿sí? Que recuerden que los DPS van a tierra, van conectados a tierra, ¿sí? Para mitigar descargas atmosféricas que son comunes en las instalaciones eléctricas tipo intemperie, ¿sí? Entonces es muy importante tener claro pues dónde se instalan los DPS, siempre se instala lo más cerca al tarro o al transformador, ¿sí? Y a veces pues nos toca en cruceta, lo más cerca acá digamos a los bornes del transformador. La fotico es siempre que si no está bien adecuado el Uy, DPS, ¿sí? O está mal instalado, pues la onda de impulso no va a tomar, digamos, esta supresión de pico, ¿sí? Esta supresión de pico. Recuerden que la tensión del DPS va a estar entre el 50 al 100%. Aquí hago un ejemplo para calcular esto, ¿sí? Una simple regla de 3. Recuerden que para los DPS de 13.8 escogemos los de 12 kilovoltios, que esos están a un 66.4%, que están acá, entonces es más fácil llegar a la tensión pico y suprimirlos, ¿no? Eso es lo que hace el DPS. Aquí pido un cálculo, pero esto era para 34.500. Aquí hay un error, muchachos. Este ejercicio ya lo hicimos
Ya lo hicimos nosotros en algún video de las clases pasadas. Quiero que lo hagan de nuevo y hagan el cálculo acá, ¿sí? Aquí también explico lo de los cortacircuitos. Esta parte de los cortacircuitos para que diferencien los fusibles, son más gruesos estos que estos, ¿sí? Esto es un cortacircuito con fusible a 35 kilovoltios, este es uno para 15 kilovoltios, ¿sí? Entonces son diferentes. Y hago un ejemplo del cálculo de fusibles, que es un amperio, ¿sí? Y aquí encontré en un libro que dice que la corriente de protección es, digamos, 30 veces, o bueno, en realidad la corriente de cortocircuito es 30 veces el tiempo de protección, ¿sí? Entonces, Aquí entonces, sería 30 por el tiempo de no, acción. no, aquí digamos aquí está Cada mal, 0,2 segundos se dispara. ajá, corriente de cortocircuito, es así, es 30 veces más la corriente de protección, aquí me fue. Mucho ojo, ahí voy a arreglar eso y voy a volver a subir esta guía, ¿sí? La corriente, ahí dice el corriente. Sí, la corriente, ¿sí? Entonces el tiempo de disparo va a ser 0,2 segundos. ¿Qué quiere decir? Aquí me dio casi un amperio, ¿sí? 0,81, casi un amperio. Si lo multiplico por 30 veces, pues esto me hubiera dado por acá un ladito. Igual me sigue dando 0,2 segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer acá? Calcular el fusible del ejercicio relacionado en la actividad 1, o sea, el que está allá arriba, ¿sí? Entonces acá van a calcular el tiempo de disparo. Si la corriente de cortocircuito va a ser 30 veces más la corriente de protección. Verifique la tabla, el tiempo y la corriente de disparo, ¿sí? Entonces tienen que calcular pues, el fusible adecuado para ese transformador, ¿sí? Esto para la segunda actividad. La segunda actividad. Ya hay una tercera actividad que ya es lo que nosotros estamos viendo del momento eléctrico, que es bueno que los compañeros pues que no han podido pues trabajar pues y que les voy a pasar esta guía física, esta misma guía que ustedes van a desarrollar la otra semana, para que ustedes también lo guíen, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo ya digitalizado de este tramo de acá y ustedes van a hacer este ejemplo pero para 57 casas. Le van a calcular el fusible y van a identificar el DPS para 13.800, ¿sí? Listo. Para este circuito. Si observan este circuito de acá, van a calcular el transformador y todo. Puede que el transformador les dé más. Son 57 casas o puede que le dé los 45 kVA. ¿Listo? Bueno, ¿Se pueden utilizar las hojas de cálculo? sí, ustedes pueden utilizar las hojas de cálculo. Lo importante es que si lo quieren desarrollar con hojas de cálculo, yo igual en el, en el, aquí Drive. en el Drive o aquí en el mismo territorio, puede descargar las hojas de cálculo. ¿Listo? Muchachos, tiempo para entregar esta guía. Hasta la otra semana 29 de agosto. ¿Listo? Entonces tienen toda esta semana pues para hacerme Eso me gusta. preguntas, para que si tienen dudas de algo, lo hagan de una vez. ¿Listo? Bueno, lo mismo en la actividad de evaluación. Se va a realizar un trabajo en parejas de una urbanización con casa tipo, donde se van a calcular los circuitos trenzados de la urbanización, costos directos e indirectos y estructuras del proyecto, coma. Se debe entregar a más tardar el 15 de septiembre del 2020, ¿sí? Entonces la otra semana, en la semana del 24 al 28, vamos a estar mirando para conformar los grupos, ¿sí? Para hacer este trabajo. Y les voy a explicar por medio de unas hojas de cálculo
¿Cómo es el procedimiento para cotizarle, digamos, a la gobernación o a la electrificadora del Huila? Hay unas hojas de cálculo muy chéveres que se pueden manejar y que son pues bacanas porque sacan los APU bien, digamos, de las estructuras en media tensión y en baja tensión y les puede servir a ustedes, ¿sí? Para saber qué lleva cada estructura en baja tensión, ¿sí? Y así ustedes mismos pueden cotizarle bajo esa estructura o bajo ese desarrollo, ustedes pueden cotizarle a las personas del común, ¿sí? Entonces esta es la guía, muchachos. Esta es la guía que ustedes van a desarrollar. Ustedes ya han hecho estos cálculos. Espero que hayan entendido todas estas semanas que les he tratado pues de explicar eh, de una manera fácil pues cómo calcular el trenzado, cómo calcular el DPS, cómo calcular el fusible de una subestación o de un transformador, ¿sí? Eh, y pues la importancia pues, que ustedes tienen que tener, digamos, cuando, cuando digamos, desarrollen estas actividades, ¿sí? Voy a modificar acá la guía para subir la que me fue mal ahí. Unas cositas. Entonces voy a borrar la guía y la vuelvo a subir. Muchachos, dudas, inquietudes. Escucho dudas, escucho No, inquietudes. está muy bueno, un apunte, Hechi, está muy bueno este tema porque la verdad nos sirve bastante para unos futuros proyectos que nosotros queramos tomar o pues queramos postularnos para un futuro proyecto. Es muy, muy bueno este tema para usarlo. Es bueno el tema y adicional, pues yo pues he tenido aprendices que, que prácticamente ya salen proyectos de estos, ¿sí? Y que pues necesitan un ingeniero, sí, pero pues ellos no les da miedo, ellos cotizan y todo, y no les da miedo. Uno cuando está joven no hay que tenerle miedo a nada, ¿sí? A la corriente, sí, eso sí, téngale miedo a la corriente, trabajar muy seguro, eso sí, pero, pero, pero no tenerle miedo a cotizar, ¿sí? A ganar plata no hay que tenerle miedo, ¿sí? A nada. ¿Sí? Eh, es Ni a la importante mujer. a la mujer, pues hay que respetarla porque Bueno, hacia la mujer sí hay que tenerle miedo. a respetarla. Eh, hay que mirar, muchachos, también ya frente a a estos conductores no se pueden subterranizar. Eh, algún tiempo atrás se subterranizaban en las urbanizaciones, se instalaban y Es que se supone que nada de lo que vaya con aluminio se puede enterrar, ¿no? Porque eso no, causa corrosión, causa eso causa contaminación. corrosión. Ahora están inventando un conductor que es bañado en cobre y aislado así, pero él viene aluminio, Roche, no, profe, los Roche. ajá, y el cobre, digamos, encima, sí, ya bañados en cobre. Y eso es lo nuevo que se viene, sí, se viene esos conductores en aluminios bañados en cobre. Hay otros bañados en estaño, sí, cobre con estaño. Hay varias aleaciones que están saliendo, pero pues eso tiene que ser evaluado, ¿no? ¿Evaluado bajo qué? Pues bajo RETI. Sí, muchachos. Bueno, entonces aquí está esa actividad. Anteriormente estaba esta otra actividad, que en esta actividad no es hacer toda la guía, muchachos, ustedes no van a hacer toda la guía. Solo lo que quiero es que llenen la hoja de cálculo y hagan el informe con, con el documento del problema, ¿sí?
lo que habíamos puesto a investigar en el primer video, en los primeros videos que teníamos, ¿sí? Aquí, digamos, ya me han entregado actividades varios. Aquí ya me han entregado actividades varios, pero pues falta, ¿sí? Faltan compañeros por entregar. Eh, bueno, eso por ese lado. Muchachos, dudas que tengan. Ya son las 8:32. ¿Tienen alguna duda o todo Profe, pues yo claro? tenía una duda en la guía, pero pues ya la cerró ya. Ah, ya la vuelvo a abrir. No hay problema. Ahora la vuelvo a abrir. Ya la vuelvo. Listo. ¿En dónde tienen dudas de la guía? Acerca de que hablaba usted del 0,2 segundos, profe. Ahí, ¿qué hay que hacer? O sea, Ah, listo. ¿Aquí qué hay que hacer? El ¿qué? fusible, el fusible. Vamos a mirar el fusible. Resulta que estas son las curvas de protección que tienen los fusibles, ¿sí? Comercialmente vienen fusibles de 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, 5 amperios, 7, 6 amperios, 8 amperios, 10 amperios, 12 amperios, 15 amperios, 20 amperios, 25, 30, 40, 50, 65, 80 y 100, ¿sí? Resulta que estas curvas ya vienen detalladas, ¿sí? Resulta que la corriente de cortocircuito a veces se ve como 30 veces la corriente de protección. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una corriente de protección que es la que calculamos con el 1.25 de 0.81, eso lo multiplico 0.81 lo multiplico por 30 veces y eso me da 24.3, ¿sí? Como aquí no sé cuál es 24, si acá 25, pues subiría hasta acá. Bueno, como yo escogí una protección de 1 amperio, ¿sí? Entonces eso lo multiplico por 30 veces, ¿sí? Que me va a dar 30 amperios. Entonces acá, pum, con la curva 1, que es esta de acá, pego acá, estos 30 amperios pegan acá, y me dice que esa protección va a abrir apenas sienta el corto a los punto 2 segundos, ¿sí? Hagámosla con otra protección, digamos con una de 75, va a ser 5 amperios. Eso quiere decir que 5 por 30, 150. 150. ¿Listo? Y la curva de 5 amperios es esta de acá, ¿sí? Entonces serían 150, eso me va a dar acá alrededor. Y como el totazo pues va a ser mucho mayor, ¿sí? La curva de 5 amperios es esta primera de acá. Entonces aquí están los 150 y me va a dar una protección de 0,02 segundos, ¿sí? El cortacircuito va a explotar a 0,02 segundos. ¡Pum! Se va a abrir, ¿sí? Eh, digamos con 6 amperios, ¿sí? Con 6 amperios puede que la curva no me sirva, ¿sí? Con los 300, con los 30 veces. Pero entonces apenas vea cierto nivel de tensión, ella va a trabajar en unos segundos, ¿sí? Eso es lo que quiero que hagan. Eso es lo que quiero que hagan. Resulta que para 75, para 75 es la curva de 5K, ¿sí? Entonces ahí estamos cumpliendo.
para 75K son 150 amperios, que sería acá este punto, y sería un 0,02 segundos el tiempo de protección. Entonces acá ustedes tienen que calcular es el tiempo de protección con esta curvita, con esta curvita. Muy seguramente el transformador que les va a dar para esos 53 son 3 amperios, ¿sí? Entonces va a ser la curva de 3 y 3 por 3, esos son 90 amperios. Eso quiere decir que va a dar por acá. La curva de 3 es esta de acá, miren, y baja acá. Entonces eso también le va a dar casi como 0,2 segundos. Lo que tienen que hacer es dibujar este gráfico acá donde pega la curva y ir hasta donde los segundos. O sea, aquí es la corriente de cortocircuito y acá le va a dar el tiempo en segundos, ¿sí? Aquí el tiempo en segundos. Entonces lo que tienen que hacer es graficarme esto, prácticamente, lo que ya hice acá, ¿sí? El transformador muy Listo. seguramente le va a dar de 45 kVA. Preguntas. Pregunta esto. En el punto 3 hay que hallarle la caída de tensión a todos los tramos. Listo, en el punto 3. Sí, hay que hallarle la caída de tensión a todos los tramos. A todos los 4 tramos. ¿Cuántos circuitos ven ustedes acá? Ya les voy a mostrar. A este circuito hay que... ¿Cuántos circuitos ven? Aquí hay uno, aquí hay otro 3. y acá hay otro. Y 3. aquí pasa lo mismo que el ejercicio que hicimos ahorita. Van dos circuitos, van un circuito hacia acá y otro circuito para acá. Entonces un circuito puede ser este va a ser el punto 4. Mire que acá no quedó grabado, pero va a ser el punto Le 4. Va a faltó ser, el número. sí, para que lo tengan en cuenta. Va a ser de 0, 4, 5, 6, 7, o puede ser 0, 4, 8, 9 y 10, ¿sí? Entonces mucho para que tengan en cuenta este número acá es 4. El poste va a ser el poste 4, Sí, listo. ahí ya se saca por lógico. Sí, ahí se me fue mal. No me copió bien. Eh, entonces sí, hay que hacer los 3 tramos. Sí, entonces pues el ejercicio está un poquito largo, pero yo sé que ustedes lo pueden hacer y van a aprender. Lo importante, muchachos, es que aprendan, que desarrollen la guía. La guía pues trata de explicar todo bien. Si tienen Inge, alguna duda, sacamos un espacio. qué pena la pregunta. Esta es la guía, pues ya está dicho que esta es la guía completa. O sea, si subimos esta, quedamos al día en trabajo. Exacto, sí señor. Si suben esta Sin Pero ya... es contar que los usted, otros, profe. o sea, es que usted estaba contando que algunos ya habían entregado y otros no. ¿Qué trabajo es? Ah, no, pero ese es el pasado. Esos son los cálculos. Este trabajo de acá es con la norma IEC, ¿sí? Que era ¿se acuerdan el problema de la planta de tratamiento de aguas? Al tornillo sin fin y hacer Sí, el cuadro en Excel el cuadro en Excel y un informe. y un informe. Ah, ya. Eso es otro trabajo muy diferente, Son diferentes. porque es con otra norma, Sí, señor. ¿sí? Es con otra norma. Eh, Profe, eh, una preguntita ahí en el tercer punto que estaba en este momento. Ahí las luminarias, ¿cómo influiría ahí? No entiendo. Ahí. Listo, las luminarias. Espere ya. Las luminarias en el cálculo no van ya lo habíamos dicho que en el cálculo no van a afectar. En el DS no afecta, pero en el del transformador En sí. el del transformador sí, sí. El cálculo del transformador sí. Por eso, en ese sí. En la caída de tensión de los usuarios no. Va a ser muy bajo lo que afecta, ¿sí? Pero en la caída, digo, en el transformador sí. Para eso está explicado en este punto, ¿sí?
es usar esta fórmula ya en el transformador, ¿sí? Sumarle las luminarias por la potencia sobre el factor de potencia. ¿Listo? O sea que cuando esté haciendo lo de los tramos de los postes, haga de cuenta que ese poste que está solito no existe. Ya. Sí, sí, el poste que está ahí solito no existe. Que el transformador sí lo va a tener, ¿sí? ¡Ay, tu hijito! Sí, pero digamos este tramito que está acá, este tramito que ustedes ven acá, no lo vayan a calcular porque pues no tiene usuarios. Esto solo lo calculamos para los que tienen usuarios, ¿listo? Y ahí no afecta en este cálculo de la caída de tensión, pues no afecta la luminaria. No afecta la luminaria. Porque La pues vida real lo que uno hace ahí es agarrar un tramo de trenzado del más bajito calibre de 22 metros y ponerlo ahí para que le llegue a esa luminaria. Y listo. sí, en la vida real, digamos en algunos operadores de red como Celsia, que ya hacen en Tolima, separan el alumbrado público porque tienen un medidor solo para el alumbrado público, ¿sí? Entonces, entonces lo hacen así, Dime, ¿puedo separados. meter una bolsita Pero de acá en la leche? electrificadora de Huila no lo están haciendo separados. Que a futuro, No, a no alcanza. futuro Ah, lo sí, más, sí. De lo la más vieja esa seguro, estará de muchachos, Sí. a futuro Pues de pronto. El micrófono. es que sí vayan a separar esto con la nueva empresa que venga a exigir la parte del alumbrado público, eh, y pues se pueda separar eso y medir, ¿sí? Y debería ser así, el alumbrado público debería estar separado, ¿sí? Con un conductor trenzado aparte. Lastimosamente, pues las empresas de luminaria no dan garantía en alumbrado público cuando no están separados, porque las unidades de vivienda pueden fluctuar más, pueden tener más problemas porque son cargas más gruesas, ¿sí? Entonces, digamos, empresas como Silvania que venga a instalar acá una luminaria LED, le va a decir, no, pues ese sistema puede que me falle y me dañe la luminaria, ¿sí? Y entonces yo no le puedo dar la garantía porque es que estoy instalando la luminaria en un sistema que hay muchos circuitos de fuerza, ¿sí? Y la variación pues va a ser mayor en la luminaria. Si yo tengo un trenzado independiente donde el circuito es menor, ¿sí? Pues puede haber más control en la luminaria y segundo, pues nos pueden dar más garantía, ¿sí? Por eso pues la concepción de alumbrado acá de Neiva está muy embolatado, ¿sí? Porque aquí compartimos la misma cometida del trenzado de las casas lo compartimos con lo del alumbrado público. ¿Sí me hago entender? ¿Todo claro? Porque están tan asustados. Así no tienen ni. Estamos pensativos con el trabajo. Es que ya Ah, tenemos sueño. ya tienen sueños. Así nos tiene. La actividad anterior yo la cargué, pero en ciencia yo no hice un informe, porque fue un texto ahí, no es un informe completo. ¿Hacerlo? Listo, no. No le escucho nada. En esa guía no hay que hacerlo, solo hay que hacer el cuadro de cargas y un informe. ¿Listo? El cuadro de cargas y un informe. ¿Listo? ¿Cuál guía? Por eso, bueno, entonces vuelvo y la carga y no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada. Exacto. No pasa nada. Perdón, la pregunta, ¿cuál guía? La primera, la del tornillo Tal sin cual fin, en Excel. la del cuadro en Excel. Ah, ya. ¿Sí? De igual forma, vamos a volver a tomar toda la parte industrial, muchachos, porque pues yo les estoy pues enseñando urbanizaciones, que es importante, pero de pronto ustedes se van a la parte industrial, a una petrolera, varias cosas donde van a tener varios controladores, ¿sí?
arrancadores eh, con variadores de frecuencia, ¿sí? Arrancadores suaves. Y pues esas prácticas toca hacerlas en el SENA porque allá es donde se instala el variador, se mira cómo arranca el motor, ¿sí? Con qué frecuencia arranca el motor, cómo le aumento la frecuencia al motor, toda esa parte con el variador, ¿sí? Entonces, sí, hay unas cosas que sí se aprenden en la práctica que yo no les puedo dar teoría acá de eso porque nos aburren. Pero digamos la teoría que estamos viendo, pues una teoría sencilla donde los cálculos son sencillos, donde no hay que hacer tangente, seno, coseno, ¿sí? Nada de eso. Y los cálculos son chéveres porque ustedes ya están mirando algo que es real, el conductor adecuado, ¿sí? Los metros del conductor, cuántos conductores van por ahí, ¿sí? Entonces es algo ya más, más de echarle lápiz y papel y hágale, ¿sí? Con respecto a este trabajo, no se asusten. Ustedes van a escoger, yo les doy la libertad de escoger la urbanización que ustedes quieran. Lo importante es que por lo menos sea un circuito, ¿sí? O sea, un circuito, un transformador, y lo van a dibujar. Les voy a explicar un poquito del cómo dibujarlo, ¿sí? De esa parte para que ustedes tengan pues un adecuado desarrollo. Y la otra semana pues les estaré haciendo la encuesta. ¿Quiénes tienen computador? ¿Con quién pueden trabajar? ¿Sí? Vayan mirando a ver con quién pueden trabajar esta parte. Eh, También pues ayudar a los compañeros que no tienen conectividad para que trabajen con ustedes, ¿sí? Un día que ustedes puedan eh, trabajar una tarde o una noche, se ponen a trabajar hasta antes del toque de queda y lo hacen, ¿sí? Lo van desarrollando. Eh, y después darles el espacio. Yo sé que para la semana del 15 puede que no tengamos todo hecho, pero una gran parte hecha, ¿sí? Lo que sí me gustaría, muchachos, es que eh, de pronto no se copien de diseños que ya hayan hecho los ingenieros de afuera, ¿sí? Sino que hagan los cálculos, hagan las cotizaciones, hagan, digamos, el desarrollo ustedes mismos para que aprendan, ¿sí? Porque a veces este trabajo lo he hecho anteriormente y me traen impreso el mismo plano con el nombre del ingeniero. Y yo, uy, pucha, Ay, qué concha. sí. Entonces pasa, me ha pasado. El ingeniero Guillermo Tique, ahí, ahí, ahí firmando. Entonces uno dice, uy, mi madre, esto lo hizo Guillermo y estos muchachos, ¿dónde lo sacaron? ¿Sí? Entonces, no, háganlo ustedes mismos. Si quieren hacerlo a mano alzada, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer en AutoCAD, lo pueden hacer. Si consiguen la urbanización en AutoCAD, mucho mejor. ¿Sí? Eh, si ustedes van a una urbanización y hacen el levantamiento, también mucho mejor. ¿Sí? Van a trabajar de a dos. Eh, y así sucesivamente. ¿Sí? Esperemos que pues de aquí a septiembre pues nos den otra vez la libertad de tener los sábados para que ustedes pues se puedan reunir los sábados, ¿no? Vamos a ver, aunque esto está siempre complicado y pues se puede ir alargando un poquito más el trabajo, pero pues lo importante es que salgan dudas de esto, ¿sí? Tomen fotos, miren por fuera porque esto ya está construido por fuera, ¿sí? Entonces esto no es algo que yo me estoy inventando, sino que ya lo vienen construyendo de años atrás, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden ir implementando y conociendo de construcciones que ya están hechas. Y no tengan miedo de tomar una foto, una estructura de algo y preguntar, venir acá a preguntar lo que acá digamos lo que no se sabe, pues se inventa. ¿Sí? Así me decía un compañero, si no se puede hacer, se inventa. Pero algo con análisis se puede pues desarrollar acá y se puede empezar, digamos, a implementar por fuera, para que ustedes no tengan miedo
de hacer una cotización, ¿sí? Y ustedes como aprendices SENA, ustedes tienen, yo sé que ustedes tienen la capacidad de armar empresa, ¿sí? De llegar hasta ese punto. Entonces, muchachos, no le tengan miedo a este ejercicio, a estos trabajos. Ahí están pues para que lo desarrollen. Yo estoy pues pendiente ahí del teléfono si tienen alguna duda. Si les pasa algo, pues ahí estamos pues para colaborarnos. También pues le digo que no dejen atrás a sus compañeros, los compañeros que no tengan internet, no los dejen atrás, no los dejen morir, ¿sí? Eh, los compañeros, digamos como Chamorro, que no, no volvió otra vez, volverlo a animar, ¿sí? Volverlo a animar, puede que esté trabajando, yo sé que al hombre le toca trabajar. Animar a los compañeros, ¿sí? Para que estén pendientes de esto. Yo la guía la voy a pasar allá a coordinación, esta guía la voy a pasar a coordinación para que los compañeros como Jimmy, como los que no tengan la manera de conectarse, pues vayan por la guía, así sea de manera virtual. Si necesitan que le envíe la guía por WhatsApp, se las envío, ¿sí? No hay problema. La documentación, ustedes me piden el favor, Uy, sí, profe. yo trato de enviarla por WhatsApp. Y pues muchachos, vamos a dejar por hoy hasta ahí. Ya la clase quedó grabada. Eh, sé que pues ya hay muchos que han entrado a trabajar. Entonces pues es importante trabajar, sí. Uno si tiene trabajo pues está bendecido porque en estos tiempos ha estado duro. Hoy fui al médico en la mañana y el médico me dijo, hermano, eh, se me redujo a la mitad los pacientes y eso pues es grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente hasta tiene miedo de ir al médico, ¿sí? Porque la gente cree que, El coronavirus y lo queman. exacto, la gente cree que uno va al médico y es porque tiene coronavirus, ¿sí? Yo pues tengo una afectación en el hígado, entonces pues me toca cuidarme. Y no sé si me dejen entrar con ustedes a hacer las prácticas. Ya hoy me pusieron una limitante, entonces pues me toca hablar con el profesor con el de salud ocupacional del SENA, ¿sí? Entonces toca empezar a mirar eso, ¿sí? Porque si yo no voy a estar allá, entonces ¿quién les va a dar las prácticas a ustedes? ¿Sí? Y yo pues Qué chévere. yo quiero darle las prácticas, ¿sí? Entonces Uy, sí, allá, claro. allá es donde vamos, ¿listo? Muchachos, entonces voy a dejar por hoy así. Si no tienen más dudas, mm, dejamos hasta ahí. Mañana nos vemos para jugar un poquito Kahoot. ¿Listo? Para que se preparen para Kahoot mañana. Los que no se puedan conectar con Kahoot, yo les voy a dejar habilitado todo el viernes el Kahoot, ¿sí? Para que lo desarrollen, pero sí que lo desarrollen, ¿sí? Que no vayan a decir, profe, faltó. ¿Listo? Listo, Inge. ¿Será que por interno o por el grupo me puede dejar el link de la clase de hoy, por favor? Sí, sí, señor. Sí, señor. Gracias. Listo. Listo, muchachos. Bueno, Inge, buenas Bueno, noches. dije que descanse, muchas gracias. Listo. Muchas gracias, ingeniero. Se me cuidan. Hasta luego. Hasta luego, que descansen.